Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas que están conectados ahora a Radio Apóstol 100% Católica, Radio Apóstol Chile. Estamos transmitiendo acá directamente desde Buenos Aires, Argentina. Antes que nada quiero pedir disculpas por retrasarnos un poco de tiempo, pero bueno, surgieron algunos inconvenientes y entonces por eso no pudimos salir antes, pero el deseo de nuestro corazón era llegar a tiempo. Así que bueno, muchas veces uno quiere hacer cosas y de pronto por ahí siempre aparecen algunos por ahí obstáculos, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para compartir el tiempo de este programa que tenemos de hoy, de Junto a Ti María, y realmente enviarles un gran abrazo fraternal a cada uno de ustedes, de los que estén ahora providencialmente conectados o que después se pueden llegar a conectar a este programa Junto a Ti María. Entonces hoy vamos a comenzar poniéndonos en presencia de Dios que es uno y trino, y vamos a invocar al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécelos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo a su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. También vamos entonces a pedirle a la Santísima Virgen su intercesión por cada una de las peticiones, por cada una de las necesidades que tengan ustedes, queridos hermanos, y qué mejor que pedirle a ella que interceda por nosotros como Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de los bautizados. Así que vamos a pedirle a ella que, al igual que en las bodas de Caná, se acerque al corazón de Jesús. Doy testimonio de esta oración, por eso siempre estoy hablando de ella y pidiendo a ella las gracias que Jesús nos dé, esas gracias que nuestras almas necesitan. No siempre Dios nos da lo que queremos, como repito siempre, pero siempre nos da lo que necesitamos. Pedimos también especialmente por todos los enfermos del espíritu, del alma y del cuerpo, de aquellos que en este momento están pasando por situaciones realmente muy difíciles. Pido también oración por, en mi país hay lugares donde hay grandes incendios, y entonces también les pido que se unan en oración, realmente es muy triste. Y también pedimos por nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica, por el Papa Francisco, por los cardenales, obispos, por todos los sacerdotes, presbíteros, laicos consagrados, por todos los ministerios de apostolado, de evangelización, como apóstoles de la palabra, esta gran familia de evangelización, por el progreso espiritual de la Radio Apóstol, para que cada vez más y más hermanos y hermanas puedan escucharla y así de ese modo afianzar y fortalecer su fe. Así que les pido a cada uno que nos unamos en esta oración con la fe que hay en nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy quiero compartirles una reflexión más meditada, más, diríamos, contemplativa, de esa oración que es la manifestación de nuestra fe, que es el credo. Esa oración que siempre en cada misa nosotros repetimos, especialmente en las misas del fin de semana, los domingos, el Día del Señor, y que es como un resumen de la fe que cada uno de nosotros profesamos, esa fe que viene desde los principios de la cristiandad. Algunas veces hay oraciones que nosotros hacemos, pero qué bueno es
poder adentrarnos en el contenido más profundo de cada una de ellas y meditar cada una de las frases de esas oraciones, y cuando lo hacemos realmente llegamos a comprender la amplitud, la profundidad del contenido espiritual de esa oración y lo que para nosotros representa. Yo he entendido que cuando eso sucede, uno reza esa oración, recita esa oración ya de otra manera, ya sabiendo aquello que está rezando, o al menos teniendo una conciencia más clara de lo que esa oración significa, y ya entonces comienzo a rezarla, a orarla desde el corazón. Cuando hablamos de rezo, estamos hablando de la recitación de una oración escrita. Cuando hablamos de oración, en general, aunque todo es oración, estamos hablando de una oración más espontánea, de una expresión más espontánea hacia Dios, de acuerdo a lo que surge en nuestro corazón, y Dios quiera que sea como inspiración del Espíritu Santo. Y creo yo que cuando un rezo, cuando recito una oración, cuando repito la oración que alguien escribió o que la iglesia propone a sus fieles, lo personalizo, lo integro, lo hago desde lo más profundo de mi ser, en espíritu y en verdad, se transforma en una oración que se hace desde el corazón. Por eso hoy vamos a compartir en este tiempo que tenemos acerca del credo. Es muy largo lo que hay. En otros programas voy a ver si puedo adentrarme un poco más, pero realmente hoy lo que podamos compartir lo vamos a hacer. Y qué bueno es que cada día recemos el credo, ¿no? Que cada día lo recitemos con fervor, con fe, con certeza, con seguridad. Es la fe que nosotros creemos. Fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de las realidades que no se ven y la garantía de los bienes que se esperan. O sea, es una seguridad inquebrantable acerca de lo que Dios es y de lo que Dios dice y transmite a través de las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Cuando decimos credo estamos diciendo yo acepto sin dudar, sin duda alguna. No estoy razonando, sino que la fe es un don de Dios que nos permite creer en Él sin dudar, sin ninguna duda. Como decía una vez un sacerdote, porque creo porque creo que creo. Y la fe viva es aquella que nos lleva a hacer obras, dice Santiago, es decir, obrar cristianamente, porque la fe viva es aquella que nos hace abrir el corazón a Dios. Y cuando le abrimos el corazón a Dios, permitimos que Él obre en nuestra vida y le estamos diciendo sí a su voluntad, y ahí viene la conversión. Fe y conversión están íntimamente unidas. Por eso, qué bueno que cada momento, ¿no? Y bueno, lo hacemos por ejemplo en el rezo del Santo Rosario y otras oraciones piadosas que podemos hacer, siempre es bueno rezar el credo. Yo algunas veces estoy manejando mi automóvil o voy caminando hacia un lugar y entonces empiezo a rezar el credo. También cuando por algún u otro motivo, porque humanos somos y frágiles somos, por eso necesitamos siempre de la ayuda de la gracia divina, por ahí uno como que flaquea un poquito en la fe y ahí entonces ¿qué hago? Comienzo a rezar el credo. Y me he dado cuenta que cada vez que lo hago, el Espíritu Santo viene a mi corazón para fortalecerme en la fe, la esperanza y la caridad. Por eso no lo recemos mecánicamente. Es más, yo les diría que podemos tomar las distintas oraciones que se realizan en la Santa Misa y empezar a degustarla. Ese se llama el don de sabiduría. Degustarla, encontrarle el sabor espiritual que esas oraciones tienen. Por ejemplo, hay una oración que dice: elevamos nuestro corazón al Señor, lo tenemos elevado hacia ti, Señor. Cuando decimos: Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, ¿no? Cuántas oraciones tan profundas, ¿no? Tan profundas que hay en la Santa Misa. Y bueno, entre ellas está el credo, ¿no? Cuando el sacerdote dice: ahora nos vamos a unir a los santos y vamos a declarar la santidad de Dios, y ahí empezamos a cantar el santo, el gloria, el gloria. Son todas oraciones cantadas de alabanza, de adoración a Dios. Y qué bueno que lo podamos hacer desde el corazón. Cuando en un momento el sacerdote dice, poniendo las palabras de Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. No doy como la paz como la del mundo, ¿no? Entonces nos demos entre nosotros el don de la paz de Jesús. Y yo ahí en ese momento, permítame, atraigo a mi corazón y a mi mente delante del Señor presente en la Santa Eucaristía todos aquellos que sé que no están viviendo por momentos de paz en su corazón. Vivir
y participar, por ejemplo, de la Santa Misa. Y también pedirle la paz a nuestro corazón. La paz es Dios viviendo activamente en nuestras vidas. Paz es hacer su voluntad. Paz es fruto de la oración. Y la oración es comunión con Dios. Pero antes quiero, como siempre, compartir un pensamiento del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina. Y bueno, quiero compartir este pensamiento. Dice así: las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas. En cambio, las divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. Y justamente la fe nos lleva a amar las cosas de Dios, a Dios y a todo lo que se refiere a Dios, sin entenderlas, pero por la fe las amamos. No olvides, el eje de la perfección es el amor. Quien está centrado en el amor, y Dios es amor, vive en Dios, porque Dios es amor. El amor divino lo es todo para nosotros. Es nuestra miel con la que deben ser endulzadas todas nuestras acciones y aflicciones. La inmensa piedad, dice este santo, que experimento cuando veo el amor de Dios sobre mi corazón, hace que mi corazón se ensanche cada vez más en Él. Qué bonito, ¿no? Qué bonita esta reflexión del Padre Pío, acá de Santo Padre Pío. Y acá tengo otra, mire: cada misa escuchada con devoción produce en nuestras almas efectos maravillosos, abundantes gracias materiales y espirituales que no alcanzamos a comprender. A tal fin, no malgastes tu dinero, sacrifícalo y ven a escuchar la misa. ¿Cuánta gente dice: no, yo no voy a misa porque estoy ocupado, porque tengo que trabajar? No. Primero Dios. Primero Dios. El mundo puede existir sin el sol, pero no puede existir sin la Santa Misa. Es muy fuerte, muy hermoso lo que dice Santo Padre Pío. Fíjense, el mundo puede existir sin sol, pero no puede existir sin la Santa Misa. Bueno, espero que te haya servido esta reflexión del Padre Pío para tu vida. Entonces hoy quiero compartir, ¿no?, acerca de esta oración que es el manifiesto de nuestra fe, lo que manifiesta nuestra fe. Y justamente esta oración se llama el credo. Hoy vamos a hablar del credo o símbolo apostólico comentado desde las Sagradas Escrituras. Y vamos a empezar con la primera parte, cuando decimos creo. Creer es aceptar que existe algo más allá de lo que captan nuestros sentidos. Creer es aceptar que existe algo más allá de lo que captan nuestros sentidos. Por eso en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de realidades que no veo. O sea, los sentidos, yo no lo veo, pero tengo certeza. Y en griego la palabra certeza, cierto, significa título de propiedad. Es tan fuerte como que yo tengo un título de propiedad sobre lo que creo. Es decir, es como que lo hago mío. De modo que toda nuestra vida se desarrolle dentro de ese plano más amplio que nos ofrece la fe. Bueno, acá dice Hebreos 11:1, la fe es la plena certeza de lo que no se ve. Alguien decía una vez que fe es ver lo que no se ve como si se viera. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Nosotros no vemos al Espíritu Santo. Al menos yo, hay símbolos que nos hablan acerca del carácter del Espíritu Santo: un viento, un río de agua viva, una brisa, un fuego. Son como imágenes la paloma, son imágenes que nos permiten entender un poco la personalidad del Espíritu Santo, pero no lo vemos al Espíritu Santo. Más nosotros estamos creyendo por la fe que verdaderamente el Espíritu Santo es una realidad. Creemos que el Espíritu Santo verdaderamente es una realidad espiritual, que la creemos por el don de la fe. O sea, la fe, una vez escuché, para que la persona tenga fe, para las personas que tienen fe, no es necesario ningún argumento para creer en Dios. Pero para las personas que no tienen fe, cualquier argumento, por más válido que se le dé, nunca va a ser suficiente para poder creer en Dios. Una cosa es la fe, otra la duda y otra la incredulidad. La duda es cuando uno está en la búsqueda de la verdad. Me hace pensar en este caso en
Nicodemo, ¿no? Nicodemo, que fue por la noche para ir a ver a Jesús. Sabemos que los judíos no andaban de noche. Sin embargo, él, el impulso de querer conocer la verdad, y por lo que había escuchado hablar de Jesús, fue de noche a ver a Jesús. Es decir, él como que rompió ya ahí una regla, o rompió una estructura, remó mar adentro, hizo la milla extra para conocer a Jesús. Por otro lado, algunos piensan y dicen que fue para no ser visto, para no ser después, diríamos, rechazado, en fin, criticado, porque no olvidemos que Nicodemo tenía un puesto de importancia en el Sanedrín, ¿no? Pero bueno, son diferentes interpretaciones. Yo creo que no, porque ¿quién lo iba a ver si de noche los judíos no solían andar? Especialmente también porque durante la noche era muy peligroso. Y sin embargo él estaba con la duda, por eso le hace esas series de preguntas a Jesús, y Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, es decir, morir a esas creencias, morir a esa forma de ver a Dios, es decir, morir a tantas cosas, porque si no moría no podían hacer lo nuevo en él, y tenía que nacer de nuevo. Bueno, él estaba en la duda, pero el incrédulo, la incredulidad, es esa dureza extrema del corazón. Es cuando uno, a pesar de ver, sigue diciendo no es así. Es tremendo eso, ¿no? Yo he visto personas y hemos rezado y pedimos siempre por ellas. No sé cuál será la causa, puede ser multifacética, puede ser causas espirituales, emocionales, pueden ser causas, no sé, familiares, de cultura, no, la verdad no lo sé bien con certeza, pero he visto gente con una incredulidad, a pesar de haber recibido gracias maravillosas de Dios y a pesar de haber visto con sus ojos perdón, la gloria de Dios a través de una conversión, a través hasta casi de un verdadero milagro. Me recuerdo de un hombre que tenía en terapia intensiva a su hermano, y los médicos ya le habían desahuciado totalmente de ningún tipo de posibilidad de salir de esa terapia intensiva. Estaban ya esperando los últimos momentos. Y bueno, como el hermano era un hombre de fe, fueron a buscar un sacerdote para que administrara la unción de los enfermos. Está bien, el hombre no estaba consciente, pero bueno, el sacerdote tiene autoridad eclesial para, con su discernimiento, que es un carisma que tienen todos los sacerdotes, carisma para poder pastorear al rebaño, determinó que sí, hizo la unción de los enfermos para que partiera en paz. Sin embargo, milagrosamente, así lo han dicho los médicos, lo recuerdo perfectamente bien, a los 3-4 días este hombre salió de la terapia intensiva contra todo diagnóstico, contra toda ley natural. Eso es lo que se llama esa intervención sobrenatural de Dios, que altera las leyes naturales y que produce hechos que no tienen explicación científica. Bueno, a pesar de eso, el hombre, su hermano, siguió en su estado de incredulidad. Buscaba montones de argumentos para justificar. Y bueno, eso es la incredulidad, es justamente la dureza total del corazón. Por eso dice que los que creemos en Dios nos adherimos firmemente a su persona y a su palabra, de tal modo que toda nuestra existencia carece de sentido sin Él. Pero nosotros que decimos que creemos, ¿pero en qué? Creemos, y esto es importante, ¿en qué creemos? Nosotros creemos en Dios, nos apoyamos en Dios, el único Dios. No decimos que tenemos fe en nosotros mismos, ni en las personas, ni en el futuro, porque todo esto puede fallar. Y tampoco, y ojo con esto, es tener fe en una oración determinada como una finalidad. La oración no es un fin, sino un medio. Hay algunos que dicen, no, reza esta oración que es milagrosa. No. El que hace las bendiciones, el que da las gracias y los milagros que el Señor sigue haciendo, porque es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos capítulo 13, versículo 8, es el Señor. La oración es un medio a través del cual yo establezco una comunión con Dios. Es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Es un impulso del alma, como dice Santa Teresa, ¿no? Dice que solo Dios permanece siempre fiel. Está fundamentada ese creer en Dios, en su fidelidad, en su amor eterno.
Por eso en la Biblia el símbolo de la fe, ¿cuál es? La roca. Y la roca nos da idea de firmeza, de algo que no varía, que permanece para siempre. Dios es la roca sobre la cual podemos estar seguros. Si vamos al Salmo 18, versículo 2, dice: Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, el peñasco en el cual me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto verdaderamente es un salmo de alabanza, porque alabar es reconocer que Dios es Dios. Y fíjense en que Él dice: mi roca, mi fortaleza, mi libertador, el peñasco, el escudo, la fuerza salvadora y el baluarte. 7. ¿Qué podemos decir cada uno de nosotros de quién es Dios para mí? ¿De quién es Dios para mí? Si vos le tuvieses que decir a alguien quién es Dios para ti, para tu vida, si tuvieses que escribir un salmo, ¿qué dirías? Pero Él lo dice: es mi roca. Y nosotros creemos en Dios, que es roca, simboliza firmeza, fidelidad, inclaudicable. Ahí está, me salió la palabra. Entonces creo en Dios Padre Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y algunas veces a Dios como que lo hacemos chiquito, ¿no? A mí no me gusta, sinceramente, y lo digo con todo respeto, y si hay alguien que de pronto no comparte esta opinión, es totalmente valedero su percepción de lo que voy a decir. Pero cuando a veces, por ejemplo, yo veo acá en Argentina, Diosito, como que lo achican a Dios. Como que a Dios lo limitamos, ¿no? Lo limitamos porque vemos a Dios con una mirada humana, como si fuese un hombre, ¿no? Por eso dice la palabra que Dios no es hombre para mentir. Por eso algunos no pueden creer en Dios. Han tenido tantas experiencias negativas en su vida en cuanto a la relación con alguien, y más cuando esa relación está distorsionada con su Padre. Le es muy difícil poder ver a Dios Padre Todopoderoso y amoroso cuando tuvo un Padre aquí en la tierra que fue un hombre distante, castigador, muy frío. Y bueno, pero nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Y todopoderoso es todopoderoso. Todopoderoso es todopoderoso. Y el otro día escuchaba: ¿por qué le pedís al mundo lo que Dios te puede dar? Es todopoderoso. Ahora, su poder se orienta conforme a su misericordia, dice el Papa Francisco. Y que sea todopoderoso no quiere decir que porque no hace como yo quiero que haga, ha dejado de ser todopoderoso. ¿Por qué? Porque lo que Él hace siempre es mucho mejor que lo que nosotros podemos llegar a pedir o desear. Y así lo dice la palabra. No, la palabra de Dios. No hay nada que se pueda poner a la misma altura o por encima de Dios. Por eso decimos que creo en Dios Todopoderoso. No está en competencia con otros en minúscula dioses. Ni hay nadie que pueda ser tan fuerte y más fuerte que Él. Pero al mismo tiempo, este Dios Todopoderoso se revela como un Padre cercano a cada uno de nosotros, para sostenernos con su brazo y acariciarnos con su mano. Jesús enseñó que debemos orar diciendo Padre. Ese es no me gusta la palabra título, pero es el nombre nuevo de Dios en la nueva alianza, Padre. San Mateo 6:9 y San Lucas 11:2. Pero este es un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Todo lo que existe, desde lo más pequeño hasta lo más grande, lo que se ve y lo que no se ve. El otro día estaba mirando un programa que habla sobre la naturaleza y cómo el hombre va descubriendo nuevas especies, va descubriendo nuevas realidades biológicas, tanto en lo macro como en lo micro, y uno no deja de maravillarse de la sabiduría insondable de Dios. El hombre muchas veces se endiosa a sí mismo, creyendo que lo conoce todo, y la verdad que no conocemos nada o muy poco de lo que hay. Pero eso nos habla más de la grandeza de Dios. Dios también se manifiesta a través de su grandeza, a través de su creación. Dios no es la creación, Dios es el creador. Y esto también es bueno aclararlo, porque hay otras pseudo religiones o pseudo filosofías, y Dios nos libre de que penetre en nuestra fe cristiana, de lo que se llama sincronismo, ¿no?
hacer adherir o hacer una sola cosa tanto al creador como la creación. Y no, hay un creador y hay una creación. Hay un Dios que crea y hay criaturas que han sido creadas por Él. Y hay todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, tiene una única fuente que es Dios. Dice, todo lo que existe, de lo más pequeño hasta lo más grande, lo que se ve y lo que no se ve, fue hecho por Dios y depende de su voluntad. La palabra de Dios es muy clara. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, Dios miró todo lo que había hecho. Dios miró, fíjense cómo Dios observó, miró. Él miró, ¿no? La perfección, ¿no es cierto? La excelencia máxima, infinita. Él miró todo lo que había hecho y vio que todo era muy bueno. Y vos sabés que ahora pienso, ¿no? Que también nosotros somos creación de Dios. Y Él nos vio con amor aquello que había hecho. Y aquello que había hecho, sos vos y soy yo. Ya estábamos en los sueños, en los proyectos, en los propósitos de Dios. Y más, dice que su destino, el destino de nosotros es la santidad. Génesis 1:31. Todas las criaturas reflejan las perfecciones de Dios, su belleza, su fuerza, su sabiduría. Y quien las contempla podrá llegar a tener una idea de la grandeza del Creador. Por eso la vida contemplativa, ¿no? Es ser contemplar. Y yo creo que cuando uno contempla, de ahí surge la alabanza. Porque yo veo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo un poquito muy cercano, y como una comparación. Yo veo una obra de arte, un cuadro, me quedo contemplándolo. Y después ¿qué empiezo? Empiezo a hablar del que lo pintó. Digo, qué gran pintor, qué técnica que tiene, cuál es su capacidad, ¿no? Porque la obra me habla de alguna manera del que lo pintó, de su capacidad, de su técnica. Esto en la parte humana. Un ejemplo estoy dando. Bueno, imagínense cuánto es de Dios. Por eso en Sabiduría capítulo 13, versículo 1 al 9, nos habla de este punto, de cómo a través de la creación podemos ver a través de ella reflejada la infinita e insondable sabiduría de Dios. Y luego dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Pero antes de seguir en esta parte del credo, vamos a un tema musical y volvemos con este programa Junto a ti, María. Saludos para todos los que estén conectados en este momento a través del Facebook, a través de la radio. Y bueno, Dios quiera que en algún momento puedas escuchar sobre este tema, porque es realmente muy importante. Y hay mucho más que lo voy a tratar de ir discerniendo en otros programas. Por ejemplo, está el credo o símbolo apostólico comentado desde la teología de la Iglesia. Está muy bueno para que todos aprendamos sobre este punto. Y después está el credo o símbolo niceno-constantinopolitano, comentado desde la teología de la Iglesia. Bien, vamos entonces ahora a un tema musical y volvemos con este programa Junto a ti, María.
Y volvemos con este programa junto a ti, María, y estamos discerniendo desde la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia acerca de el credo, esa oración que manifiesta nuestra fe, la doctrina de nuestra fe. Dijimos que creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El Hijo de Dios, nacido del Padre y en todo igual al Padre, existe desde toda la eternidad. Él es la palabra con mayúscula de Dios, el Verbo encarnado, por la que todo fue creado, como dice el Salmo 33, versículo 6, o San Juan capítulo 1, versículo 3, y que puede a su vez revelar al Padre. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 1, versículo 18. El Hijo de Dios, el Hijo con mayúscula de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, San Juan 1, 14. Y es quien Jesucristo. A Dios se lo llama el Señor, y Jesucristo es el único que puede ser invocado con ese título. En Filipenses, hermoso, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice, que toda lengua proclame Jesucristo es el Señor. Que toda lengua proclame, eso es algo profético, que toda lengua proclame, y llegará ese día, que Jesucristo es el Señor. Cuando decimos que Jesucristo es nuestro Señor o mi Señor, queremos decir que reconocemos su dominio sobre nosotros, su reinado absoluto sobre nosotros, y que nos comprometemos a escucharle y obedecerle. Y qué bueno saber que el título de Señor en la época del Imperio Romano implicaba la divinidad. En esa época el Señor, ¿quién era? El César. Y había algunos otros señores, o sea, el Kyrios, en griego, el César, que tenía total dominio y autoridad sobre las personas y los bienes de esta persona. Después había pequeños Kyrios, con minúscula, que tenían sus posesiones, pero sobre ellos estaba el César. Hasta que en un momento determinado aparecieron algunos dentro del Imperio Romano diciendo, Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor. Por eso el título de Señor es un título que está por encima de cualquier otro título, y hay que entenderlo de esa manera. Dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra, por accionar y gracia del Espíritu Santo. El nacimiento del Hijo de Dios como hombre es un hecho único en la historia. Esto sucedió por una intervención especial del Espíritu Santo. En San Lucas capítulo 1 versículo 35, San Lucas 1:35, está clarísimo, dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo, ¿cómo lo iba a cubrir? Lo iba a cubrir con su sombra, por eso la sombra es signo de la cobertura del poder de Dios. Por eso el niño será santo y se lo llamará Hijo de Dios, que nació de Santa María Virgen. Algunas veces también se reza Santa María siempre Virgen. Para ser verdadero hombre, el Hijo de Dios debió tomar carne humana y pasar por todo el proceso que atraviesa un ser humano para nacer. Él es el verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero Dios
y verdadero hombre, semejante en todo a sus hermanos, menos en el pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 17, Hebreos capítulo 4, versículo 15. La Virgen Santa María colaboró entregando la carne y la sangre de su seno inmaculado, con las que el Hijo de Dios iba a redimir el mundo. Por eso María es verdaderamente Madre de Dios. María, su madre, estaba comprometida con San José cuando todavía no habían vivido juntos y concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. San Mateo 1:18. Luego dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Para que los hombres llegaran a ser hijos de Dios, el Padre quiso que su Hijo se despojara de la gloria que le corresponde como Hijo de Dios y se hiciera hijo de los hombres, entre comillas. Por eso él se hacía llamar muchas veces como el Hijo del Hombre. Jesús, por amor al Padre, se entregó en un acto de obediencia y esa sumisión al Padre fue un verdadero sacrificio, por el cual redimió la desobediencia que la humanidad arrastra desde el principio. Por eso Él es el nuevo Adán. Por participar de la vida de los hombres, Jesucristo debió soportar que también injusticias y violencias, pero Él se mantuvo siempre obediente al Padre hasta el final. En Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, de la misma manera que por la obediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de un solo hombre, todos se convertirán en justos. Luego dice que fue crucificado, muerto y sepultado. Jesucristo asumió voluntariamente los terribles sufrimientos a los que fue sometido por la injusticia humana. Jesucristo vio con claridad cuáles eran los padecimientos a los que sería sometido durante su pasión y los asumió voluntariamente. En San Marcos capítulo 14 versículo 36 dice, Abba Padre, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En su actitud durante la pasión mostró que él era el justo sufriente, que en los salmos clama a Dios poniéndose en sus manos en medio de sus sufrimientos. Él es el servidor del Señor que carga con los pecados de la humanidad y los redime mediante su obediencia. Luego decimos en el credo, descendió a los infiernos. Infierno significa inferior, o sea, lo que está abajo. De ahí viene la palabra infierno, significa inferior, lo que está abajo. Con ese nombre llamaban los antiguos al lugar en el que habitaban los muertos. Era un lugar de tiniebla, de inactividad, de incapacidad para actuar. Cuando decimos que Jesucristo descendió a los infiernos, queremos decir que su muerte no fue aparente, sino que por ser verdadero hombre, debió experimentar hasta el final la amargura de la muerte. Pasar del vivir a no existir, de la luz de esta vida a la completa oscuridad. En el Salmo 88, versículos 6 y 7, como dice el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? Cuando la muerte es como pasar por la puerta de la oscuridad. En el Salmo 88, versículos 6 y 7 dice, tengo mi lecho entre los muertos, como aquellos en los que tú ya ni piensas, porque fueron arrancados de tu mano. Me has puesto en lo más hondo de la fosa, en las regiones oscuras y profundas. Después que Jesús resucitó, los creyentes que están unidos con Él no pasan a la completa oscuridad, gloria a Dios, sino que participamos de su gloriosa resurrección. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesucristo no fue abandonado al sepulcro. Dios con el poder del Espíritu lo arrancó de las manos de la muerte, pero no para que siga viviendo con las condiciones normales de la vida humana, sino para que su humanidad entrara a participar de la gloria del Hijo, que el Hijo tenía antes de la creación del mundo, como dice San Juan capítulo 17, versículo 5. En 1 Corintios 15, 3, 4 dice, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó según las Escrituras. Luego dice, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Subir al cielo significa que ya no está visible entre las realidades de este mundo, porque los cuerpos resucitados no pueden ser vistos por los ojos de la carne. Jesucristo con su humanidad ahora está en el ámbito de Dios. En este mundo se hace presente en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía,
bajo las apariencias del pan y del vino. Está presente de una manera misteriosa en la iglesia, en cada persona, especialmente en los pobres. Se dice que está a la derecha del Padre para indicar que ocupa el lugar de preferencia. Allí cumple las funciones de sumo sacerdote, como único mediador que ofrece eternamente su sacrificio de obediencia al Padre. No está en una actitud de juez, dispuesto a condenar, sino que intercede siempre a favor de la humanidad. Como dice en Hebreos 6:25, dice que vive eternamente para interceder por los que se acercan a Dios. Luego dice que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Al final de nuestra vida, todos deberemos presentarnos ante el tribunal de Jesucristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras. Segunda de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Al final de la historia, en un día que solo Dios conoce, Jesucristo se manifestará ante toda la humanidad y bajo el resplandor de la gloria del Hijo de Dios, todo será evidente. Se manifestará en su verdad lo que ha sido la vida para cada uno de nosotros. Para cada uno, y nadie ni podrá escapar a la mirada de ese juez. Y luego dice, creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida, el dinamismo, el amor de Dios. Con la fuerza del Espíritu Santo, Dios creó todo lo que existe. El Espíritu da vida, crecimiento y unidad a la iglesia. Suscita en ella ministerios y carismas. Santifica a todos los creyentes. Actúa en los sacramentos y hace comprender el Evangelio cada día con mayor profundidad. En San Juan capítulo 14, versículo 26 dice, Él enseña y hace recordar todo lo que Jesucristo enseñó. El Espíritu intervino para que Jesús se engendrara en la Virgen María y fue enviado para resucitar a Jesús de entre los muertos. En Romanos 8:11 dice, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. Creo en la Santa Iglesia Católica. Iglesia es el nombre que se le da en la Biblia en griego al pueblo cuando es convocado por Dios. No es un pueblo como los demás, porque es el pueblo de Dios. Se le llama con diversos nombres, es la esposa de Cristo, porque Cristo se une con ella y da la vida por ella. Es el cuerpo que vive porque tiene a Cristo como cabeza. Es el rebaño que Cristo conduce hacia la vida eterna. Es el templo de Dios que tiene como piedra fundamental a Cristo. Está edificada sobre los cimientos que son los apóstoles y sobre la roca que es Pedro. La iglesia es santa porque en ella está la fuerza santificadora del Espíritu. Aunque los cristianos todavía no vivan todos los sacramentos, todos santamente, y ella está siempre necesitada de purificación, es católica porque es universal. La iglesia es católica porque está abierta a los hombres de toda lengua y nación. Ya a ver si llego un poquito más. La comunión de los santos. Comunión significa unión común. Y santo es todo lo que pertenece a Dios. Todos los cristianos son santos porque Cristo los ha santificado aún cuando algunos no vivan santamente. Todos los redimidos de todo tiempo y lugar están en comunión porque en Cristo están todos unidos y forman realmente un solo cuerpo. Todos reciben el mismo perdón, la misma gracia y la misma vida y oran unos por otros. En Hechos 2:44 dice, todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero según las necesidades de cada uno. Creo en el perdón de los pecados. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, para que con su presencia y sus acciones reflejara la perfección de Dios. Cuando refleja lo contrario, es decir, en vez de bondad, manifiesta maldad, en vez de verdad, manifiesta mentira, en vez de justicia, manifiesta injusticia, de ese modo falsea y deteriora la imagen de Dios, y a eso se le llama el pecado. Si se deteriora la imagen de Dios, que es el hombre, nadie puede repararla sino el mismo Dios. Por eso en San Marcos 2:7 dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino el mismo Dios? Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino para salvarlo. San Juan 3:17. Y encargó a la iglesia la misión de anunciar y administrar el perdón de los pecados obtenidos por su muerte y resurrección. Eso lo vemos en Hechos 13:38. Cada vez que lo hace se realiza una nueva creación porque queda restaurada la imagen de Dios en el hombre. Creo en la resurrección de la carne. Ante la muerte los cristianos no estamos como los que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. Sabemos que Dios da la vida eterna y la resurrección a los que están unidos a Jesucristo. Romanos 8:11 nos habla de ello.
Y en 2 de Corintios 4:14 dice, aquel que resucitó al Señor, Jesús, nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado. Se dice resurrección de la carne para indicar que no resucitará un espíritu o un alma, sino un cuerpo, pero no con las condiciones que tiene en la actualidad, sino completamente transformado. Se deposita en el sepulcro un cuerpo corruptible, pero resucitará un cuerpo incorruptible. Se deposita un cuerpo humillado, pero resucitará un cuerpo lleno de gloria. La suerte final de los cuerpos humanos está fuera del alcance de toda imaginación. Seremos transformados de modo que seremos, como dice en 1 de San Juan 3:2, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Y por último, la vida eterna. La vida eterna es mucho más que una vida sin fin. Es la vida que vive Dios, es la vida de Dios en nosotros. Una vida que es un desborde de amor, con total felicidad, sin mezcla de dolor o de algún mal. Y todo esto sin fin. Sabemos que nos ha prometido participar de la vida eterna una vez que hayamos terminado en esta vida mortal. Pero comenzaremos a gozar de ella del mismo momento del bautismo. Y para finalizar, vamos a citar estos 3 versículos. San Juan 3:26. El que cree tiene vida, el que cree tiene ya la vida eterna. San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ya la vida eterna. Y 1 San Juan 5:13. Les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Esto significa que la vida del cristiano debe ser, desde este mundo, un reflejo de la vida de Jesús. 1 San Juan 2:6 dice, debe proceder como Jesús procedió. En la iglesia llamamos santos a todos los cristianos que se han dejado transformar en su vida por la gracia de Dios y ya en este mundo reflejaban la vida de Jesús. Bueno, hermanito, hemos llegado al final del programa. Espero que les haya servido para edificación y que sea de bendición para su vida. Y si así Dios lo permite, nos encontraremos el próximo domingo a las 21 horas desde aquí, Buenos Aires, Argentina, en el programa Vida y Vida en Abundancia. Un gran abrazo fraternal y que la gracia de Dios se derrame abundantemente sobre su vida y sobre aquellos que están en sus vidas. Bendiciones. Gracias por estar.